Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. La que corresponde a este jueves 7 de mayo de 2020. Tenemos mucha información para ustedes, incluso datos que hemos conocido en las últimas horas. Se los vamos a detallar en el transcurso de esta emisión, pero comenzamos como todos los días con nuestros titulares. Unos diputados son miedosos que hoy él y mañana, entonces andan en algunos ilícitos. Los diputados debemos tener responsabilidad. Ojalá algún día no tuviéramos ese fuero. El diputado Norman Quijano no enfrentará un proceso en los juzgados por presuntas negociaciones con pandillas. Su desafuero no fue avalado en la Asamblea Legislativa. Gremiales empresariales piden al gobierno revertir las restricciones de la nueva cuarentena que inició este día. Se confirman 695 casos de COVID-19 en El Salvador, mientras otros 7 pacientes lograron recuperarse y hoy dejaron el Hospital Nacional San Rafael. Fallece por coronavirus un salvadoreño en custodia de autoridades de inmigración de los Estados Unidos. Organizaciones advierten que la pandemia dejará más víctimas en los centros de detención. También tenemos buenas noticias que contar sobre el primer hipopótamo nacido y criado en El Salvador. Conozca más del nuevo inquilino en un refugio del occidente del país. Vamos a comenzar esta entrega informativa haciendo una revisión de los datos que tenemos sobre los casos confirmados de COVID-19 en El Salvador. El número de casos totales, 695. Casos activos, 428. Personas fallecidas, 15. Y un número que afortunadamente va creciendo, y digo afortunadamente porque son las personas recuperadas, sí. 252. De hecho, solo este día se les ha dado el alta a 7 personas y eso pues abre una esperanza respecto al número de personas que están hospitalizadas y el número de personas recuperadas. Pero también preocupa otro número, que es ese 417, que son los casos sospechosos. Así es, 417 personas que podrían tener COVID, que se está a la espera de sus resultados de estas pruebas que hasta el momento se han realizado 35.411 en la parte ya inferior de esta página del gobierno sobre la actualización de los casos de coronavirus en El Salvador, sobre el pronóstico de los pacientes. Se dice que hay 4 en estado crítico, 9 graves, 6 en estado moderado, 69 estable y sigue aumentando esta cifra, la cifra de los asintomáticos. Estamos hablando de 340 personas. En cuanto a las edades, hay también datos importantes que destacar de 0 a 9 años, 17 en niños, más abajo de la gráfica, de entre 0 y 9 años, 17 han dado positivo por COVID, de 10 a 19, 22 jóvenes, niños y jóvenes, de 20 a 39 años, 299, de 40 a 59, 276. Recordemos que a partir de los 40 años ya se comienzan a realizar los diferentes exámenes que determinan si las personas padecen o los síntomas se presentan, ¿no? Si una persona padece de alguna enfermedad que puede generar una mayor complicación para el COVID, una enfermedad preexistente, como se le ha conocido. De 60 hasta 79 años, 72 personas han dado positivo por COVID y arriba de los 80 años son 9. Un dato importante, que todas las personas que están enfermas, o por lo menos el mayor número, son personas en edad productiva. Esto es un punto importante, porque de 20 a 39 años es el mayor número y también el otro número grande es las personas que están entre los 40 y los 50 años. Son personas que todavía están en edades productivas y es ahí donde está pues la mayor cantidad de personas enfermas. Pero ahí tenemos los datos, esto es lo que refleja las estadísticas que ha publicado el Ministerio de Salud y el Gobierno de la República respecto a las personas enfermas. Ahí los tienen pues todos estos datos que van a ser actualizados seguramente en el transcurso de las próximas horas, porque cuando ya vamos llegando a las 10 de la noche, por ahí comienza pues ya uno a esperar que esos datos se actualicen. Pero vamos a comenzar con más información que tenemos para ustedes. Les decíamos que hay datos en desarrollo. De hecho, nuestro compañero Néstor Hernández tiene esos datos porque las autoridades de seguridad y de la defensa han dado detalles del trabajo realizado en el primer día de la cuarentena ampliada y también han dicho cifras importantes de elementos de la Fuerza Armada y de la Policía contagiados con COVID-19. Pero vamos a darle el paso a nuestro compañero Néstor Hernández. Néstor, te escuchamos.
Buenas noches, compañeros. Confirmando ya 10 agentes de la Policía Nacional Civil que han dado positivo por coronavirus COVID-19 y 110 más que se encuentran en diferentes centros de contención, porque aseguran ya las autoridades que todos los elementos que han estado trabajando en primera línea y sobre todo los que están en centros de confinamiento deben pasar por cuarentena por cualquier tipo de situación que pueda presentarse. Eso sí, los 10 casos positivos aseguran están estables, no hay mayores problemas y no son sintomáticos en este caso. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Tenemos un total de 10 compañeros que sí ya, según los tamizajes y las pruebas de evaluaciones médicas, está confirmado que tenemos 10 compañeros ya confirmados con el virus del COVID, ¿verdad? Que gracias a Dios no se nos ha dicho de que están graves, sino que están estables. Y les estamos dando un seguimiento permanente a ellos, como también a sus familias. Da a conocer que el virus es real, la amenaza es real, y por eso es que estamos trabajando arduamente en las calles, porque esta batalla la vamos a ganar y la estamos ganando en las calles. Tenemos 8 efectivos militares recuperados de la enfermedad. Eso es una buena noticia, de que el tratamiento que les estamos dando en el hospital militar es el tratamiento adecuado, el tratamiento que ha establecido el Ministerio de Salud. Son 745 controles vehiculares los que se han instalado en los diferentes 262 municipios del país para controlar entradas y salidas en esta cuarentena, porque es una de las medidas tomadas por el Ejecutivo para estos próximos 15 días. Según las autoridades, hasta el momento han detenido ya 25 personas, pero por diferentes delitos, robos, hurtos y también conductores temerarios. Sin embargo, hay 6 personas que han sido llevadas a evaluación médica. Son las que se saltaron la cuarentena y estas personas deberán primero hacérsele un examen médico para conocer si existe riesgo de contagio por coronavirus COVID-19 y si no, van a permanecer 15 días en cuarentena. Más detalles a continuación. Así también informar a la población salvadoreña que hemos trasladado a diferentes centros de evaluación médica a 6 personas, 3 en San Salvador, 2 en Santa Tecla y 1 en Usulután. Las autoridades también revelaron información acerca de lo que ocurrió en San Martín, en el kilómetro 15 de la carretera panamericana, donde en horas de la madrugada una persona que iba conduciendo y se hizo pasar por un taxista y que después terminó en un trágico accidente. Aseguran las autoridades que se vieron atacadas porque esta persona no respetó el retén policial o el control vehicular en la zona y por ello es que quiso darse a la fuga y más adelante chocó con otro vehículo, aunque también las mismas autoridades, el director de la policía confirmó que los policías trataron de disparar a las llantas del automóvil para detenerlo, aunque una de las balas quedó en el tórax de esta persona que al final falleció tras ser movilizada a un centro médico. 2 elementos fueron puestos bajo investigación y para tratar la forma de deducir la responsabilidad de manera individual. Con esta información regreso con ustedes, compañeros. Buenas noches. Bueno, gracias Néstor. Ahí tenemos los datos, como les decíamos, datos en desarrollo importantes, el número de elementos de la policía y elementos de la Fuerza Armada contagiados con COVID-19 y también los resultados de los operativos que se han desarrollado, los operativos que incluyen los retenes que se han desarrollado en el transcurso de este día, porque recordemos que a las 0 horas comenzó esta cuarentena que es especial, como han dicho las autoridades, que es una cuarentena con controles mucho más estrictos para que no se viole pues las salidas de casa y que no haya mucha movilidad de ciudadanos. Así es, eso es parte de lo que han dicho las autoridades de seguridad. Mientras tanto, en salud, el ministro Francisco Alaví informó sobre el trabajo que el gobierno ha realizado durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, así como la inversión en hospitales y los centros de cuarentena, ejes importantes para atender a los pacientes contagiados. Más de 28 millones de dólares ha invertido el gobierno para remodelar los hospitales de la red pública, según el ministro de Salud Francisco Alaví, lo que ha permitido brindar una mejor atención a los pacientes contagiados con el coronavirus. Simultáneamente se han levantado 5 hospitales temporales ubicados en Tecoluca, Jiquilisco, La Ceiba y 2 áreas de la Segunda Brigada de Infantería con la capacidad de 1.039 camas para el manejo de pacientes asintomáticos o que requieren tratamiento médico básico, mientras que las 3 fases del hospital de Cifco llevan un 29% de avance en su construcción.
Sabemos que hay varias fases en proceso para la atención de la enfermedad y esto va enfocado y tiene una inversión ya al momento de más de 22 millones, con lo cual se busca completar el equipamiento médico no solo para el hospital de Cipco, sino que para toda la red nacional de hospitales, con la actualización de los equipos y con suplir ciertos equipos que el sistema de salud hoy por hoy no tiene. Los centros de cuarentena representan una de las mayores inversiones durante esta emergencia sanitaria, con alrededor de 1.6 millones de dólares en la adecuación de 89 instalaciones, 500.000 dólares en alimentación y 4.9 millones en 200 hoteles que se convirtieron en albergues. A la fecha, más de 6.400 salvadoreños han finalizado la cuarentena y 3.700 permanecen en vigilancia sanitaria. Hemos escuchado bastantes comentarios en los cuales las personas se sienten molestas de cumplir esa cuarentena, pero siempre existe una característica y que al finalizar un salvadoreño la cuarentena lo expresa, y es una gratitud, una felicidad y una tranquilidad de que puede regresar a su hogar, pero no solo que va a regresar a su hogar, sino que regresa a su hogar con la seguridad de que no va a exponer al resto de la familia y con el compromiso de seguir cumpliendo las medidas que van a limitar el crecimiento de esta enfermedad. Debido a que el COVID-19 es un virus de fácil contagio, Alaví destacó que es importante proteger a los más de 700 médicos de primera línea y todo el personal de salud. Para esto se han invertido más de 11 millones de dólares en la adquisición de insumos de protección, como mascarillas, guantes, gorros, caretas, trajes y equipos de desinfección para garantizar la salubridad en los diferentes centros de atención. Hemos dado también un bono de $150 a todo el personal, porque el personal de salud está luchando no solo con la carga que significa la pandemia, como todos los salvadoreños lo estamos haciendo, sino que con la carga que significa dar atención médica a estos salvadoreños que están con la enfermedad. Y eso genera una complicación mayor y genera un estrés. La residencia presidencial ha sido convertido en un espacio para descanso, dando la posibilidad de albergar a 300 médicos o 300 personas que se encuentran en la primera línea de batalla, debido a que ellos hoy por hoy tienen el temor de poder llegar a su casa y exponer al resto de su familia. Esta emergencia también abarca a los centros penales del país, un sistema penitenciario que presenta dificultades en todo nivel. A pesar de esto, el titular de salud asegura que existen protocolos para evitar casos de coronavirus entre la población interna, así como un estricto régimen que cumplen los custodios a su ingreso en cada recinto carcelario. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Saben, vamos a ir una vez más con Enrique López porque él tiene declaraciones del ministro de Salud, datos importantes que ha dado sobre el manejo de la emergencia. Enrique, vamos contigo nuevamente. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, hace unos minutos ha terminado una conferencia del Gabinete de Salud ampliado, donde han destacado ciertos resultados obtenidos durante este primer día de la nueva cuarentena. En este caso, la comisionada presidencial del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, ha agradecido a la gran parte de salvadoreños que han acatado estas nuevas disposiciones, ya que solamente este día se ha registrado al menos 6 personas que están retenidas, es decir, violaron la cuarentena domiciliar. En todos estos dispositivos que hemos visto durante este día en las diferentes arterias del país, han participado cerca de 1,000 elementos de seguridad entre miembros de la Fuerza Armada y también elementos de la Policía Nacional Civil. De hecho, la comisionada agradeció también al sector transporte que puso a disposición cerca de 500 unidades de transporte colectivo para trasladar a cerca de 4,000 trabajadores del sistema de salud que se toparon con ciertas dificultades para trasladarse hacia sus lugares de trabajo. Las autoridades han dicho que van a trabajar y esforzarse para superar todos los impases que se registraron durante este día. Pero también hay excelentes noticias, y es que todos conocemos el aporte que organizaciones internacionales han hecho con el país, hablando justamente de la OMS y la OPS, que también tiene su representante, en este caso es el señor Carlos Garzón, quien este día entregó al menos, son alrededor de 150,000 nuevas pruebas para detectar el coronavirus. De esta manera se estaría fortaleciendo la capacidad del gobierno para la toma de pruebas que se realizan tanto en los hospitales
como en todo el territorio. La idea del gobierno es llegar a las 13.000 pruebas diarias. Esto, pues, muy probablemente incremente las cifras de los casos positivos en el país, según lo expresado por el ministro de Salud, Francisco Alaví, pero esto le dará la oportunidad, pues, justamente al gobierno para aislar a todas estas personas y evitar la propagación del coronavirus en todo el territorio. Un dato muy importante que hay que tomar en cuenta, compañeros y también amigos televidentes: las autoridades han dicho de que se está utilizando de una mala manera el número 132 con consultas que, pues, no corresponden a la naturaleza de este medio de emergencia. Es importante que se respete, han dicho las autoridades, y que seamos conscientes de hacer un buen uso, porque muy probablemente estas llamadas falsas pueden quitarle el tiempo a una verdadera emergencia y que la vida de un salvadoreño esté en riesgo. Posteriormente, el ministro de Salud, Francisco Alaví, dio los datos o la actualización de los casos de coronavirus en el país. Él ha dicho de que ya tenemos cerca de los 700 casos confirmados, 428 activos, 15 personas que han fallecido luego de estar infectadas por el coronavirus, y el número de los casos sospechosos son 417. El titular de la cartera de salud ha dicho que esa es una cifra bastante alarmante, porque significa que estas personas muy probablemente pasen posteriormente a ser casos positivos de coronavirus, y además que se han reportado, pues, ya un incremento en las consultas de pacientes con procesos respiratorios agudos. Y no solamente eso, sino que estos mismos pacientes están informándose o dando justamente, o avisando a las autoridades muy tarde, ya sea por medio del 132 o asistiendo a diferentes hospitales. Es necesario que usted lo haga a tiempo para que pueda recibir la atención hospitalaria que también se pueda hacer a la prueba para identificar si usted, pues, es portador del coronavirus. Caso contrario, se pueda evitar. Muy bien, Enrique. Sí. Muy bien, ahí tenemos los datos de esta conferencia que se ha desarrollado en las últimas horas. Ya nos decía Enrique que hacían un llamado específico a utilizar bien el número 132 de emergencias médicas, porque decían que han recibido una cantidad de llamadas que no están relacionadas con la atención de salud, y esto puede evitar que quien de verdad necesita una atención de un especialista o de un médico no la reciba, porque la línea puede estar saturada. Además, daban algunas indicaciones respecto a acatar todas las recomendaciones. Esto, como les decíamos, ha ocurrido hace solo unos minutos, y teníamos en directo ahí a Enrique López, quien nos tenía, pues, estas declaraciones. Pero tenemos más información con Roxana. Así es, 7 personas más se recuperaron después de padecer COVID-19 y recibir el tratamiento en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. Se trata de 3 hombres y 4 mujeres con edades entre los 20 y los 57 años, sumando un total de 20 personas recuperadas solamente en ese centro médico. Desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el país, se han recuperado 252 personas. Este día damos el alta a 7 pacientes, ellos son hombres y 4 mujeres, las edades oscilan entre 20 a 57 años, y hay casos particulares. El caso de una mujer de 57 años que tuvo un infarto agudo de miocardio, se le dio manejo para el infarto y también el manejo trombolítico para el COVID-19. Todos son salvadoreños, todos se les ha dado el manejo según el protocolo COVID 2019. Y afortunadamente ya están bien y van a un centro de contención donde van a terminar la cuarentena. Y ahora vamos a mostrarle algunas imágenes de cómo avanzan los trabajos en la residencia presidencial, la cual servirá como centro de descanso para 300 personas que son miembros del sector salud, es decir, personal médico que trabaja para combatir el COVID-19 en todo el territorio nacional. Las instalaciones de la residencia presidencial han sido adecuadas durante los últimos días para recibir al personal a partir del fin de semana. Los médicos y las enfermeras podrán descansar y de esta manera no exponer a sus familias al contagio del COVID-19. Recordemos que los últimos 2 presidentes no han vivido en este lugar, sino primero fue utilizado como un centro de reuniones, y ahora el presidente Nayib Bukele la convierte en una residencia para personal médico para que puedan descansar, pues, en sus horas que tienen libres, en las jornadas que les toca, pues, vivir en los hospitales. Y el ministro de Obras Públicas informó que a partir de este viernes tendrán más de 1000 autobuses a disposición para trasladar al personal de salud que trabaja para contener la pandemia del COVID-19. A la fecha ya han llevado a sus lugares de trabajo a 4000 personas.
También dio a conocer el número telefónico, atención, 2121-4010, 2121-4010, ahí lo tienen en pantalla, para que las personas con alguna enfermedad crónica puedan ser movilizadas. A la fecha han recibido cerca de 11,000 llamadas. ¿Y cómo el hecho es que hemos reducido a un 10% las unidades de transporte que están circulando actualmente? El día de mañana vamos a aumentar un 10% más, vamos a tener un 20% de unidades, más de 1,000 unidades vamos a tener circulando para garantizar que el personal de salud pueda movilizarse a cada uno de los hospitales. Entonces, con esto vamos a garantizar una mejor logística, vamos a ampliar los horarios, van a ser de 5 de la mañana a 9 de la mañana y por la tarde los vamos a tener de 4 de la tarde a 8:30 de la tarde. Esos son los horarios que vamos a tener para poder garantizar que el personal de salud, y no solo el personal de salud, sino que también estamos brindando transporte a todo el personal que está realizando diferentes reconstrucciones, ampliaciones y mejoramientos en los hospitales. Bien, y ahora vamos a conocer el ambiente que se ha vivido durante ese día, durante este jueves en diferentes puntos de San Salvador, luego de que entraron en vigencia las nuevas medidas de restricción de la movilidad comprendidas en el decreto 22. Esta es la nueva modalidad para hacer las compras. Quienes ingresaron al mercado central de San Salvador, esta vez tuvieron que presentar el DUI, respetando las fechas establecidas por el gobierno de acuerdo a la terminación del documento único de identidad. Aunque causan inconvenientes, las medidas son acatadas por la población. Vine a comprar con mi número de DUI. ¿Y qué le parece esto? Pues están bien las medidas, hay menos gente en el mercado. Creo que toda la gente está tomando las precauciones, uso de mascarilla, alcohol gel, lavado de manos, ¿verdad? Que ha tomado el presidente, están muy bien. Y pues esto nos va a beneficiar, ¿verdad? Me parece bien porque es para la misma protección de nosotros, la población, ¿verdad? Un tanto difícil así, pero pues la verdad es que las avalo. Me correspondía salir ese día y por eso es que he aprovechado de venir a hacer mis compras ahora para respetar la ley que se ha aprobado. La terminación es 0, este día correspondía. Pues es una medida para guardar el distanciamiento. Entre los vendedores hay ideas a favor y en contra. Algunos apoyan las medidas, mientras que otros argumentan que su economía se verá afectada por la baja afluencia. De acuerdo con el gobierno, las medidas buscan detener la propagación del COVID-19, debido a que el país se encuentra en un momento crucial en los contagios locales y nexos epidemiológicos. Esto es incorrecto. Que la gente, ¿cómo va a venir a comprar si tienen hasta que tienen que traer el día y el número por número de DUI? No hay transporte, quitaron el transporte, es incorrecto, ni los taxis caminan. Porque los súperes están funcionando hasta las 5 de la tarde y a nosotros de pobres más los afecta con eso que los súperes abiertos. Con las medidas que tomó el presidente es poca gente la que ha asistido aquí al mercado ahorita. Por ahorita no han habido personas, está solo. Okay, no se puede hacer nada ahí. Afecta, pero yo creo que con esto todos somos afectados. En otras zonas de la capital, como en los contornos del centro histórico, las calles lucen desoladas. El sector informal se mantiene sin operar desde finales de marzo. Con imágenes de Ever Ábalos, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y en medio de la cuarentena especial, la empresa privada sostiene que se debe restablecer el transporte colectivo y se desembolsen los fondos de créditos para las empresas. La mayor gremial de empresarios del país pide que el transporte colectivo pueda reiniciar sus labores. También que la restricción de movilización por residencia y número de DUI sea levantada. Son parte de las observaciones que hizo la Asociación Nacional de la Empresa Privada al decreto ejecutivo número 22. Hablamos del tema del transporte público que debe de restablecerse. Hablamos de las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos sin restricciones de marca, sin restricciones de tipo de producto. Creemos que es violatorio a los derechos constitucionales prohibir el movimiento de un municipio a otro o definir qué días pueden salir las personas por número de DUI. Creemos de que las medidas que estaban establecidas en el decreto 21, el decreto anterior, eran herramientas suficientes
Que ninguno de los casos positivos de coronavirus ha surgido de las empresas que han sido autorizadas a trabajar y que tienen protocolos sanitarios. Cierto que se menciona que la empresa puede darle transporte a cada persona y como lo reitera en el 23, en el decreto 23, desde la puerta de la casa de la persona hasta la puerta de la empresa, logísticamente y económicamente y en tema de seguridad es básicamente inoperante. También la Cámara de Comercio pidió celeridad para que se puedan destinar los 140 millones de dólares para los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas, dinero que saldría de los 1.000 millones de dólares recientemente aprobados por el Congreso. Les exhortamos al gobierno que hagan una reorientación de fondos de manera inmediata para que se le pueda empezar a dar a todas las personas del sector privado que han quedado cesadas o a las MIPYMES que ya no han podido, no porque no quieren, porque no pueden cubrir el ingreso para sus colaboradores y por ende para las familias de los colaboradores, que de manera inmediata, expedita, ágil, así como se hizo la repartición de los $300 para el sector informal, se empiece, de ser posible, mañana mismo a dar ese beneficio a todos los afectados por esta pandemia. Las gremiales sostuvieron que es necesario que el país retome las actividades productivas luego de la cuarentena especial que caduca el 21 de mayo. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Quien ha dado declaraciones también este día ha sido el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, quien se ha referido a las medidas adoptadas por el gobierno respecto a la cuarentena rígida que establecieron hasta el próximo 21 de mayo. Según el alcalde capitalino, las medidas son adecuadas y debieron implementarse incluso antes para que no avance el coronavirus en El Salvador. Más creo que algunas medidas debieron haberse implementado antes, como la suspensión del transporte público, que era un potencial foco de contagio, las diferentes unidades de transporte público, donde no hay distanciamiento social y donde también queda el virus en los asientos, en las puertas, etc. Vamos a hacer todo lo que esté al alcance de la Alcaldía de San Salvador para hacer cumplir estas medidas y para apoyar al gobierno en que se cumplan. Y ojalá la población en su inmensa mayoría haga caso de las mismas, de las medidas y las recomendaciones, se queden en casa. Y más de 32.000 cestas solidarias fueron entregadas a la Alcaldía de San Salvador como parte de la ayuda a las familias más vulnerables, tal y como lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele. 2.7 millones de paquetes alimenticios son los que ofreció el presidente de la República, Nayib Bukele, para ayudar a las familias más vulnerables del país. Carolina Recinos, comisionada de la presidencia, junto al ministro de Gobernación y ministro de Agricultura, hicieron la entrega oficial de 32.203 cestas solidarias a Ernesto Mason, alcalde de San Salvador, en representación simbólica de las 262 alcaldías. Tiene un significado de solidaridad, de trabajo en equipo y también un mensaje concreto: quédense en casa. Cada canasta solidaria contiene 2 libras de arroz, 4 libras de frijoles, 2 litros de leche, 1 libra de sal, 1 libra de azúcar, 2 latas de sardinas y 25 libras de maíz. Por su parte, el ministro de Gobernación, Mario Durán, hizo hincapié que la ayuda se está proporcionando con el fin de llegar a las familias que lo necesitan y que los alcaldes son los principales responsables de proteger la salud de sus municipios y que esta ayuda se estima proporcionarla mes a mes según dure la cuarentena. Vienen otros anuncios sumamente importantes, que estamos hablando también de comida para la población salvadoreña y vamos a abastecer a 1.7 millones en una segunda fase, siempre este mes, y esa va a ser una tarea que se va a estar dando mes con mes. Así que la población salvadoreña puede estar segura. Ernesto Mason resaltó que es necesario dejar a un lado el pensamiento político ideológico para velar por la salud y bienestar de la población salvadoreña. Y que llegue esta ayuda donde debe llegar,
¿verdad? A la gente que no está generando ingresos para su familia, a la gente que pueda quedarse en su casa para no tener que ir a buscar fuera de casa a exponerse ante la pandemia. En los próximos días, el gobierno continuará con la ayuda de estas canastas. Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Y le vamos a dar un dato que es importante. Un salvadoreño es el primer fallecido por COVID-19 en custodia del Servicio de Control de Inmigración y de Aduana de los Estados Unidos, conocido como ICE. El connacional fue identificado como Carlos Ernesto Escobar, de 57 años, quien permanecía en el centro de detención de Otay Mesa, esto en San Diego, en el estado de California, donde se contagió de coronavirus. Según representantes de la familia, él padecía de diabetes y fue hospitalizado, pero falleció. Una coalición de grupos que incluye a la organización American Immigration Council y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración presentó una querella donde señalan que a los detenidos no se les ha proporcionado equipo de protección, suministros de limpieza, ni se les da el espacio adecuado para mantener el distanciamiento social. Estas organizaciones están exhortando a ICE, como se le conoce a esta institución, a acelerar la liberación de las personas de los centros para ofrecerles mejor protección personal, dicen, a todos los que están detenidos. Regresando a El Salvador, queremos recordarles esta importante información. Usted se preguntará, ¿qué día puedo salir a comprar? ¿Qué día puedo ir a la farmacia o al banco? Pues ahí lo tenemos en pantalla según la terminación de su DUI. 0, 1 y 2, el jueves 7, es decir, ahora, el lunes 11, viernes 15 y domingo 17. La terminación del DUI 3 y 4, el viernes 8, martes 12, sábado 16 y martes 19. 5 y 6, los últimos números de DUI, 5 y 6, el sábado 9, el miércoles 13, domingo 17 y jueves 21. Y los DUIs con terminación 7, 8 y 9 pueden hacerlo el domingo 10, el jueves 14, el lunes 18 y el miércoles 20. Recuerde, estos días es si usted necesita ir a abastecerse de alimentos, pero recuerde, si no es necesario salir para hacer un pago a la farmacia o comida, no lo haga. Vamos a la pausa y recuerden que continuamos con nuestra transmisión en Facebook. Ya volvemos. Los diputados no alcanzaron los votos suficientes para quitarle el fuero al diputado Norman Quijano, quien era señalado de haber negociado con pandillas. 2 votos hicieron falta en la plenaria para quitarle el fuero al diputado de Arena Norman Quijano, quien es acusado por la Fiscalía de haber negociado con pandillas en el contexto de las elecciones presidenciales de 2014. Aunque el Ministerio Público asegura tener todas las pruebas en contra de Quijano, la mayoría de diputados consideraron que no existen los elementos necesarios para la formación de causa. Y que el imputado no ha cometido ningún delito de agrupaciones ilícitas, que no ha promovido conformación de grupos, no ha entregado ni facilitado ninguna cantidad de dinero ni beneficios individuales absolutamente a nadie. Una resolución no alcanza los votos requeridos para su aprobación, pasará al archivo de conformidad al artículo 89. Aunque el abogado defensor asegura se hizo lo correcto. Muy claro que no había indicios, no había pruebas, todo se había construido a partir de una especie de narración. En el Pleno, solo 41 diputados votaron a favor de quitarle el fuero, es decir, 23 del FMLN, 3 de Arena, 10 de Gana, 1 del PCN, 2 del PDC, 1 del no partidario y 1 de Cambio Democrático. Los otros 34 parlamentarios mostraron su respaldo a Quijano. De esta decisión dependía que el legislador fuera sometido a un proceso penal y enfrentar la justicia como cualquier otro ciudadano en el país por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral que le acusa la Fiscalía.
Existían los indicios suficientes para que este proceso pasara a la Cámara Primero de lo Penal, sección del Centro, para que sea esta la que juzgara la culpabilidad o inocencia. Lamentamos la decisión del Pleno Legislativo, esperemos que esto no sea producto de otras negociaciones que recientemente han sucedido en la Asamblea Legislativa. Unos diputados son miedosos que hoy él y mañana, entonces andan en algunos ilícitos. Los diputados debemos tener responsabilidad. Ojalá algún día no tuviéramos ese fuero para que todos fuéramos decentes en hacer las cosas. Yo voté por desaforar porque fui presidente de la comisión y conocí los hechos. Entonces, a cuente que hoy nos quieren a nosotros usar como papel higiénico. De esta manera concluye este capítulo en la Asamblea Legislativa. Si la Fiscalía desea continuar el proceso en contra de Quijano, deberá esperar hasta que termine su periodo y pierda su fuero constitucional. Con imágenes de Roberto Martínez, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y hay muchas reacciones respecto a lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea Legislativa con este proceso en contra del doctor Norman Quijano. Y entre las personas que han reaccionado está el fiscal general de la República, quien publicó en su cuenta en la red social Twitter lo siguiente: la Asamblea Legislativa, dice el fiscal, tomó su decisión política con respecto al desafuero del diputado Norman Quijano, la cual impide a la Fiscalía General por el momento iniciar el proceso penal correspondiente. No obstante, dice el funcionario, defiendo el trabajo hecho por los fiscales y las evidencias presentadas. Las negociaciones con pandillas son hechos irrefutables y como tales totalmente reprochables. El mensaje de impunidad que se ha enviado es lamentable, decía el doctor Raúl Melar. Y hace 2 meses una estudiante estuvo a punto de morir tras ser atropellada. Sus familiares aseguran que está viva de milagro y en tiempo de cuarentena tiene un gran compromiso a pesar de lidiar con sus lesiones. El periodista Julio Guevara nos presenta la historia de Stephanie, la adolescente que desea convertirse en una profesional. La alcancé a ver a ella que salió volando y a los demás que cayeron a un lado. Fueron segundos dramáticos. Lo único que yo dije fue mi niña, ¿verdad? Y salí corriendo y la vi. La verdad es que yo creí que estaba muerta. Con un nudo en la garganta, esta mujer relata la peor tarde de su vida. Su hija fue arrollada y ella lo presenció todo. Imágenes fuertes. Un automovilista a excesiva velocidad atropelló a un grupo de estudiantes en la carretera panamericana cerca del desvío a San Juan Opico. Una situación bien dura, a mí no me gusta recordarlo porque oír los gritos de ellas ahogantes en su inconsciencia, sí fue triste, muy triste. Aquí ocurrió el accidente de tránsito, un caso que para muchos quedó en el pasado, no así para las víctimas de un conductor irresponsable. No, ahí no hay en la primera. Basta ver para comprobarlo. Junto a su padre, Stephanie Rodríguez hace las tareas a pesar de su realidad. Tiene 14 años y el pasado 26 de febrero fue la estudiante que se llevó la peor parte en este accidente. Desde ese día, su vida cambió. Ha tenido secuelas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ella lo de este año no recuerda. Ella recuerda hasta el año pasado. Al principio nos decía que la despertáramos, que era un sueño. Y me pedía que le trajéramos a la verdadera mamá y cosas así, ¿verdad? Estas cicatrices reflejan los golpes que sufrió. Caminar es complicado y hablar aún más. Pero es una adolescente fuerte y no se rinde ante sus responsabilidades como estudiante. Sin embargo, todas las mañanas es interrumpida.
Estos días ha dejado de ir al hospital por la emergencia que se vive, pero a su casa llega un conocido para brindarle la atención que los médicos han recomendado. Le hicieron la traqueotomía porque estando en el hospital resultó que le dio neumonía. Entonces, a razón de la neumonía, sus pulmones no podían respirar, hacer el proceso bien, y tocó conectarla a un aparato que le ayudara a respirar. Entonces, por eso le pusieron la cánula. La familia originaria de Popotlán en Apopa confiesa que pensó lo peor. Incluso en el hospital, las esperanzas de recuperación en un momento desaparecieron. Pero como un milagro, Stephanie abrió sus ojos de nuevo. Me siento feliz con Dios porque me devolvió la vida. Y con mi mami y papá porque me pagaron la operación. Los días para esta adolescente son complicados, pero asegura estar dispuesta a salir adelante. Quiere aprovechar esta nueva oportunidad para cumplir todos sus sueños. Uno de ellos, convertirse en profesional, según sus palabras, para sacar adelante a su familia porque siempre han vivido rodeados de necesidades. La vida la marcó. Jamás olvidará aquel 26 de febrero, pero sus objetivos están claros y promete seguir luchando para alcanzarlos. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Esa fue una nota que le presentamos aquí en Noticiero Hechos cuando ese accidente ocurrió. De hecho, un equipo de nosotros, de Noticiero Hechos, de Red Salvadoreña de Medios, transitaba por ese sector y pudo captar esas imágenes que veíamos donde estaba pues esta jovencita en una condición muy delicada. Y que nos alegra que en medio de toda la adversidad que rodea su vida, pues ella sigue luchando, sigue fuerte, sigue adelante y que esperemos se cumpla ese sueño de ser una profesional, como ella decía. Pero en medio de todo este mar de noticias que les hemos presentado hoy, tenemos una que es muy buena. Un refugio en el occidente del país fue el lugar de nacimiento por primera vez de un hipopótamo. Y escuche bien porque su nombre será elegido mediante un concurso público. Veamos la historia. Se trata del primer ejemplar hipopótamo, nacido y criado en El Salvador, en el zoológico de Fureza, ubicado en Jayaque, departamento de La Libertad. A Omar le tocó criarlo desde los primeros días, incluso dormir con él, una experiencia única. Se siente por la piel, ¿verdad? Que se siente bastante raro, ¿verdad? Pero a la vez una experiencia muy linda, dormir con él y a veces él me despertaba, me mordía y era algo bien lindo para mí. Y quería pacha, digamos. Quería pacha y él me despertaba, cosa que él ya quería, su pacha. Ahora, el hipopótamo bebé tiene 5 meses, pesa más de 200 libras y Luis Martínez le ha tocado la crianza. A pura pacha, se alimenta con 5 litros diarios de leche. Con la mamá hay muchos hipopótamos que se han criado, ha sido muy buena la reproducción, pero así con pacha es muy poca. ¿Y él es uno de ellos? Él es uno de ellos. La primera experiencia es que a los hipopótamos les gusta estar muy cerca del ser humano. El primer mes y medio, 2 meses aproximadamente, él dormía las 24 horas, o sea, quería estar las 24 horas a la par de las personas. Fureza implementó ese protocolo en el cual en todo momento estuvo personal con él. La crianza no ha sido fácil, pero sí muy aleccionadora para sus cuidadores. Reemplazar los cuidados de la madre y el padre, que lo rechazaron por instinto natural, no quedó más que asumir la responsabilidad. Hasta hoy, con resultados satisfactorios. Al principio sí lo rechazó, me imagino que quizás por ser primera cría. Y luego después el varón que se puso bastante agresivo a la hora que se lo quitamos, pero de ahí todo ha sido un éxito y primeramente Dios, no sea el primero ni el último. Realmente a los 8 o 9 meses o el año él ya empieza a comer y a él empieza a hacer
a tomar independencia. A otro tipo de alimentos. Exacto, ya sólidos. No es agresivo. Tiene sus áreas de juego y de dormir. Y hasta un vecino hasta cierto punto incómodo, pero ya se está acostumbrando. Seguramente la clave no es hacerle caso de todo lo que dice. Hay expectativas que se desarrolle lo mejor posible. Preliminarmente le llaman Kibo, pero su nombre definitivo será sometido a concurso público próximamente. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Continuamos con más información. Ahora vamos a hablar del municipio de Mexicano, que está registrando un aumento en los casos de COVID-19. Es por eso que se han redoblado algunas acciones para evitar más contagios. Conozcamos muchos más datos en el siguiente reporte. Digamos que de la mascarilla y de los guantes, para que proteja su salud y la de los usuarios, ¿verdad? Una de las medidas para contener el brote del nuevo coronavirus es el uso de cámaras o escáner térmicos, que permiten tomar la temperatura de la gente a distancia. De esta manera, detectar a quienes presenten fiebre, uno de los síntomas del COVID-19. Estas acciones han sido redobladas en los diferentes mercados del municipio de Mexicanos. Tomando la temperatura tanto a los usuarios como a los vendedores, así como también estamos haciendo medidas de presión, tomándoles la presión a cada uno de ellos. Y el objetivo de esto pues, es ir previniendo que este virus se expanda en nuestro municipio. Decirles que esta medida se va a extender a todos los mercados de nuestro municipio. Estamos trabajando en conjunto con el MinSal, el cual nosotros al detectar un paciente, una persona con una temperatura de 40 grados centígrados, inmediatamente llamamos al CEN, ellos inmediatamente vienen y seguimos el protocolo de seguridad para brindarle a estos pacientes. En este momento ustedes se han fijado que andamos también anotando la temperatura de las personas, andamos anotando también el nombre. La fase 2 de esta pandemia implica identificar a las personas infectadas y luego ir tras sus nexos epidemiológicos. La población, por su parte, dice aplaudir estas acciones que ayudarán a bajar la curva de contagios, pues en este municipio ya se reportan más de una decena de personas contagiadas. Muy excelente porque aparte de que, gracias a Dios, el virus todavía no se ha propagado así la gran cantidad, pero hay que guardar las respectivas medidas de salud, ¿verdad? Bastante, pues, ¿verdad? Porque uno se anda arriesgando y anda desobedeciendo tanto a Dios como a las leyes, pues, ¿verdad? Porque el Señor dice que hay que guardar, ¿verdad? Pero es la necesidad de que hay. Pero ya de aquí yo lo compro ya ligerito. No tenemos nada más que hacer, comprados y a la casa. De acuerdo a las autoridades, los agentes de seguridad también reforzarán el cumplimiento de la entrada en vigencia de las nuevas restricciones. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. A las 0 horas de este jueves entró en vigencia la nueva cuarentena que venía acompañada de una serie de medidas. ¿Cuál fue el impacto y cuál fue la situación que vivió mucha de la población que salió ese día a trabajar? A continuación tenemos un reporte que ha elaborado el periodista Enrique López. Desde muy temprano, cientos de personas se enfrentaron con la dificultad para llegar a sus trabajos, ya que una de las principales medidas de la nueva cuarentena domiciliaria es la suspensión del transporte colectivo. Muchos tuvieron que caminar largos tramos mientras encontraban una forma de acortar su camino. Tal es el caso de Mauricio Hernández, quien labora como vigilante privado. Al terminar su jornada, no tuvo más remedio que caminar hasta su casa en La Campanera, en Soyapango. El jefe solo lo vinieron a aventar ahí nomás, aquí a la entrada, aquí a Unicentro, de ahí hay cada quien para su lugar de vivienda. Bien, de todos modos, no hay de otra. Arriesgando no hay para abajo. Estas medidas también afectaron a los trabajadores del sector salud. Un grupo de empleados del Hospital San Rafael de Santa Tecla se encontraban varados en una de las paradas de autobuses de El Salvador del Mundo.
Esperan que esto se regule durante los próximos días, ya que el BMT permitió que el 10% del sector transporte pueda operar para trasladar de forma gratuita al personal de salud. Compañeros que estaban desde las 5 de la mañana en el Walmart, porque así tenemos una programación que una ruta 9 nos iba a ir a traer y nunca pasó. Eran a las 6:20 un bus que venía asignado para el Ministerio de Obras Públicas. Ese nos trajo hasta ahí nada más a Metrosur. Ya de Metrosur pasó una ruta 16 que también se compadeció quizás de nosotros y nos trajo hasta acá, al Salvador del Mundo. Ahorita ya coordinamos con la institución para que nos vengan a traer hasta acá. Mientras que en otros sectores de San Salvador y Santa Tecla, las autoridades verificaron de forma más rigurosa que la población justificara la salida de su domicilio. Aunque la mayoría presentaron la documentación requerida, siempre hay quienes intentan evadir las medidas, pero son identificados gracias al trabajo de los agentes policiales y Fuerza Armada. Se evitan los casos que están saliendo, los casos confirmados de la enfermedad. Se bajan bastante porque como el transporte vehicular es poco lo que está saliendo, realmente es bastante bien lo que están haciendo. Sí, es mejor porque así se abstiene la gente a estar saliendo, a lo que no es necesario que pueda salir. Las calles de San Salvador vuelven a lucir vacías y este es el panorama que se espera se repita durante los próximos 15 días. Las autoridades hacen el llamado a toda la población a que acate estas nuevas disposiciones y de esta manera aplanar la curva de contagios en El Salvador. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Ahora vamos a conocer qué está ocurriendo en la región centroamericana. Comenzamos en Guatemala, donde se construye un hospital temporal para atender a agentes policiales infectados con COVID-19. La periodista Ligia Toledo nos informa desde este país. Ligia, buenas noches. Desde Guatemala estamos actualizando la información porque desde el 13 de marzo aún continuamos con la cifra de 798 casos que han sido registrados en nuestro país, de los cuales 689 continúan activos. Hasta el momento se sabe que 21 personas han fallecido a causa del COVID-19, 2 personas más también perdieron la vida que estaban infectadas de este virus, pero fallecieron a causa de otra enfermedad. Sin embargo, hoy el alcalde de un departamento de nuestro país, Huehuetenango, específicamente ha confirmado el fallecimiento de una persona más infectada de COVID-19. Sin embargo, esta información la tendrá que validar el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Por otra parte, entidades de la Policía Nacional Civil están realizando esfuerzos para atender a los agentes que sean infectados de COVID-19. Están construyendo un hospital temporal en donde atenderán al menos a 54 elementos de la Policía Nacional Civil. Esta será su capacidad. Hasta el momento se sabe que en lo que va del estado de calamidad, 15 agentes de la Policía Nacional Civil han resultado infectados de COVID-19 porque están resguardando a las más de 3,000 personas que están en cuarentena domiciliaria y que en algún punto dieron positivo a COVID-19. Por otra parte, también se está avanzando en los programas que están ayudando para poder paliar la situación del COVID-19. Hoy, cerca de 16,000 trabajadores han recibido un bono que les ha ayudado porque fueron suspendidos de su contrato y ese es el seguimiento que ya les están dando las autoridades para poder ayudar a toda la población. Soy Ligia Toledo y este es mi reporte para la RNA. Muchas gracias por tu reporte, Ligia, desde Guatemala. Y nos vamos a quedar en ese país para conocer a continuación cuáles son los programas sociales que está implementando el gobierno para atender la pandemia del COVID-19 en ese país. Con la inversión de casi 13,000 millones de quetzales y la implementación de 10 programas de soporte económico, el gobierno prevé apoyar a los sectores más afectados por la crisis generada por el COVID-19 en el país. Algunos de los proyectos ya se empezaron a ejecutar y otros están por ponerse en marcha. 1. Caja Saldremos Adelante. Luego de gestionar diversas donaciones, las autoridades coordinadas por el Centro de Gobierno embalaron 200,000 cajas con productos de primera necesidad, las cuales fueron distribuidas en igual número de familias desde el pasado 5 de abril. 2. Apoyo al comercio popular. El proyecto está dirigido a jefes de hogar que se quedaron sin recibir ingresos porque laboran en la economía informal, a quienes se les dará un bono de 1,000 quetzales para 200,000 personas. 3. Alimentación escolar.
Aunque 2.4 millones de estudiantes de primaria y preprimaria del sector público se ausentaron de las aulas desde el pasado 16 de marzo, las autoridades han entregado 2 dotaciones de productos de la canasta básica. 4. Dotación alimentaria. Corresponde a la entrega de alimentos y transferencias monetarias no condicionadas para 1.2 millones de hogares. 5. Fondo de Crédito Capital de Trabajo. Contempla el otorgamiento de préstamos con condiciones blandas a la micro, pequeña y mediana empresa, así como a comerciantes profesionales e individuales por un monto máximo de 250.000 quetzales. 6. Ampliación del programa del adulto mayor. La intención es incluir a nuevos beneficiarios para alcanzar un total de 8.400, quienes recibirán un aporte mensual por medio del sistema bancario. 7. Fondo Protección Empleo. Su ejecución inició con la acreditación de recursos a los primeros 16.000 empleados que fueron suspendidos temporalmente por las empresas en las cuales trabajan. El programa contempla el pago de 75 quetzales diarios, es decir, 2.250 quetzales al mes. 8. Subsidio al servicio de electricidad. En la factura recibida por los usuarios este mes ya se aprecia una disminución en la tarifa debido al subsidio otorgado por el gobierno al ampliarse el rango de la tarifa social. 9. Bono de riesgo para el personal de salud. Este implica un aporte económico adicional a su salario para médicos, personal de enfermería y otros trabajadores que mantienen sus labores durante la emergencia sanitaria. 10. Bono familiar. Implica la entrega de 1.000 quetzales a 2 millones de familias durante los próximos 3 meses. Esto es en Guatemala. Vamos ahora a Costa Rica, donde el gobierno ha informado que va a extender el cierre de fronteras debido a la emergencia por el coronavirus. Vamos con el periodista Kenneth Rojas, que nos informa desde Costa Rica precisamente. Kenneth, adelante. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos desde nuestras instalaciones en San José, capital de Costa Rica. Este jueves tenemos que contarles que se mantiene a la baja la cantidad de casos positivos nuevos por COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó que son apenas 4 los pacientes recientemente diagnosticados con este nuevo coronavirus, por lo cual Costa Rica llega ya a 765 casos confirmados. Sin embargo, y antes de entrar en detalle a los demás datos por parte del Ministerio de Salud, tenemos que contarle que el gobierno anunció esta tarde que será hasta el 15 de junio que mantendrá cerradas las fronteras de nuestro país. Esa fue una de las decisiones iniciales que tomó el Ejecutivo como medida sanitaria cuando surgieron los primeros casos en nuestro país a inicios de marzo. Estaba prevista esa fecha para el 15 de mayo, sin embargo, como lo decíamos, se pospuso y se extendió para el 15 de junio. Estamos también a la espera de reacciones de sectores económicos de nuestro país, principalmente de la industria del turismo. Esto fue precisamente parte de lo que explicó el ministro de Seguridad de nuestro país. Se ha tomado la decisión el día de hoy de extender hasta el 15 de junio las restricciones migratorias en lo que respecta al cierre de fronteras. Es decir, que durante este periodo, igual como ha ocurrido en los meses anteriores o en las semanas anteriores, solo podrán ingresar al país costarricenses o personas residentes en el país. Entonces, hasta el 15 de junio se extiende el plazo vía decreto de cierre de fronteras bajo las excepciones mencionadas. Ahora sí vamos a repasar parte de los datos que oficializó el Ministerio de Salud y se mantiene o se amplía más bien la brecha entre casos ya recuperados y casos activos por COVID-19. Específicamente se contabilizan 445 pacientes ya recuperados de los 765 confirmados en nuestro país. Se han descartado prácticamente 9.700 personas gracias a poco más de 15.000 muestras de pruebas diagnósticas que han tomado las autoridades de salud de nuestro país. Y bien, siempre en cuanto a temas de personas hospitalizadas, tenemos que son a este jueves 19 los pacientes que permanecen hospitalizados, 6 de los cuales permanecen en una unidad de cuidados intensivos. Así que estaremos pendientes evidentemente de lo que serán los nuevos datos que el Ministerio de Salud brinde mañana viernes. Esta es la información que tenemos por el momento desde San José, capital de Costa Rica. Este es un informe de Kenneth Rojas, Noticias Repretel, para la red de Noticias Salvavisión.
Gracias a Kenneth Rojas, ahí tenemos el reporte desde San José. Vamos ahora a mostrarles algo que ha ocurrido aquí en El Salvador, una situación que es un video que ha estado circulando y que nosotros como Noticiero Hechos tuvimos acceso a él mismo. Una persona murió y 5 más resultaron lesionadas después que un vehículo embistió un retén sobre el kilómetro 14 de la carretera panamericana a la altura de San Martín. Ahí tenemos las imágenes. El fallecido fue identificado como Elías Arnulfo Marroquín, quien según la fiscalía era miembro de una pandilla, quien ignoró un retén integrado por 9 soldados y 2 elementos de la policía, por lo que los elementos de seguridad realizaron disparos al vehículo. El conductor recibió un impacto de bala, después se estrelló contra un poste y otro vehículo donde se encontraba un elemento de la policía, quien resultó lesionado. Por este hecho hay 2 soldados detenidos. Esto ocurrió, como decíamos, en un retén y vemos ahí esta situación donde el vehículo golpea a las personas que estaban en este retén. Sí, estas imágenes que incluso fueron mostradas por las autoridades y que fueron mencionadas, esto que le estamos diciendo es justo lo que las autoridades de seguridad dijeron hoy, hace unas 3 horas que fue la conferencia de prensa y que incluso el presidente de la República ha retomado este accidente que dejó una persona fallecida y 5 lesionados en la carretera panamericana. Esta persona que ignoró, mejor dicho, este puesto policial y que arremetió contra el que estaba ahí en la motocicleta, como vemos en las imágenes, y luego trató de huir y terminó chocando contra un poste, lo que le costó la vida. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos. El número de desempleados continúa subiendo en los Estados Unidos con millones de nuevos pedidos de prestaciones cada semana y la posibilidad de que la tasa de desempleo para abril se acerque al 20%, la doble de lo registrado en la gran recesión del 2009. El número de desempleados continúa escalando en Estados Unidos. En la semana que terminó el 2 de mayo, el país registró 3,2 millones de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. El total acumulado es de 33 millones y medio desde mediados de marzo, cuando la crisis sanitaria obligó a las empresas a cerrar sus puertas y más del 94% de la población fue llamada a confinarse para detener la propagación del nuevo coronavirus. Estas cifras son un adelanto de la publicación el viernes de los datos del desempleo en abril, que por primera vez cubre las semanas en las que las medidas de confinamiento estaban en plena vigencia. Se espera que el informe mensual muestre que la tasa de desempleo se disparó a alrededor de 20%, el doble de lo registrado en la gran recesión de 2009. Por eso, muchos economistas pasan a tener como referencia la Gran Depresión de 1929. El presidente Donald Trump, que tiene como prioridad la reapertura de la economía, reiteró el jueves que Estados Unidos no puede permanecer cerrado y bloqueado durante años. Algunos estados anunciaron planes para levantar las restricciones en el país del mundo con más casos y muertos por la pandemia. Ahora vamos a ir a Europa. En un hospital de la ciudad de Roma se están preparando para lanzar una campaña de pruebas serológicas cuyo objetivo es determinar el número de personas que han entrado en contacto con el coronavirus desde que estalló el brote en Italia y estudiar de cómo se ha propagado. En un hospital en Roma se preparan para lanzar una campaña de pruebas serológicas. El objetivo es determinar el número de personas que han entrado en contacto con el nuevo coronavirus desde que estalló el brote en Italia y cartografiar su propagación. Quindi uno screening su larga scala come quello che è stato attivato dal governo con i 150.000. La detección a gran escala, como la establecida por el Estado con las 150.000 pruebas serológicas planificadas, permitirá tener, gracias a una amplia cobertura del territorio desde un punto de vista epidemiológico, un mapeo real y una estimación más cercana del número de personas que han sido contaminadas, lo que probablemente será mucho mayor, de 8 a 10 veces más que las cifras que tenemos hoy. 8-10 volte di più di quelle che oggi noi abbiamo presenti, quindi questo ci permetterà. El país ha registrado casi 30.000 muertes a causa del coronavirus. Las pruebas serán realizadas sobre todo a personas consideradas de alto riesgo, como el personal sanitario y de la policía. Se lei fosse stata positiva,
no agli... Si su resultado es positivo a través de la prueba rápida, ni siquiera podríamos decirle relájese, está protegido. Esta prueba no es una licencia para volver a la vida diaria sin protección. Todavía es importante continuar usando las protecciones que siguen siendo lo más importante, incluso más importante que saber si tiene anticuerpos. Più che conoscere i propri anticorpi. Los expertos no saben todavía si una persona que ha desarrollado anticuerpos puede ser de nuevo contagiosa, y tampoco se conoce el grado de inmunidad contra la nueva cepa de coronavirus, ya que existe el riesgo de que aquellos considerados inmunes puedan volver a contagiarse y propagarlo a otras personas. Las pruebas masivas serológicas tienen un objetivo: determinar quién ha contraído el virus, aún de forma asintomática. Los test se realizan a través de una gota de sangre y detectan en pocos minutos si la persona ha desarrollado anticuerpos contra COVID-19. Pueden ser practicadas en casa, consultorios u oficinas, pero no reemplazan las pruebas virológicas en muestras nasofaríngeas, que son las únicas que pueden determinar contagio o la curación del sujeto. Bien. Vamos a estar pendientes de lo que nos va a contar Carlos esta noche en Pizarrón Deportivo. Sí, antes de, por supuesto que vamos a estar pendientes de los deportes, así como estamos pendientes de otras informaciones, por ejemplo, el clima. Recordemos que en los últimos 2 días se han registrado fuertes precipitaciones en buena parte del territorio nacional, incluso lluvias que han dejado calles prácticamente anegadas, lo que nos refleja la situación del alcantarillado en El Salvador y de la importancia que tenemos nosotros en eso, en el sistema de drenaje, porque si tiramos la basura, eso hace que se tapen y que después cuando llueva no se vaya el agua por donde se tiene que ir, y entonces se originan estas inundaciones. Ahí tenemos el panorama, vemos cómo en nuestro país, en una parte del territorio salvadoreño se ve ese punto rojo que usted ve, está como nube, que significa que está lloviendo en ese lugar. Importante para tomar en cuenta, Manuel y amigos televidentes, ya las autoridades lo decían, que esperemos lluvias siempre para las próximas horas, después de las que ocurrieron este miércoles y también el martes. Así es, de hecho hay un pronóstico de lluvias moderadas, de moderadas a fuertes, esto en la zona de La Unión, Cabañas y parte de San Miguel. También esperemos que parte de esa lluvia llegue a la zona central, porque hemos tenido realmente un día un poco nublado, pero ahí está la información, se la dejamos a usted. Así cerramos esta entrega informativa de Noticiero Hechos, como siempre agradeciéndole su sintonía. Gracias, hasta mañana.